Ocupo hombres, armas, logística. ¿Yo qué gano? Te va a gustar el objetivo. Amor, ¿qué está pasando? Tranquilas, ¿eh? Y a menos que las autoridades mexicanas nos pidan cooperación, no voy a meter las manos por ellos, Fuentes. Usted me está diciendo que toda la quimioterapia que mi mujer recibió no era absolutamente necesaria. Me vale madre lo que diga mi jefe, no me interesa. Y una vez estando en México pedimos apoyo a los federales. A ver cómo suenas cuando te estrelles contra el suelo. ¿A dónde vas? ¡Para allá, hija de la chica! ¡Está bien! A todas margaritas. El Chava resultó ser un excelente colchón. De los buenos. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero en tu caso, creo que te hizo gelatina. ¡Mendigo marrano! Ya me tiene hasta la madre con tanto video, jueguito y maniquís. Y encima Salvador no me contesta, frega. Leticia, confírmame la información que me mandaste, por favor. Estamos cercando la zona, Alberto. En cuanto encuentre la edificación, te aviso. Leticia, ahora sí vamos a mandar refuerzos a la zona. A ver, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escúchame una cosa, mijo. El Teca tiene a mi gente, tiene a Rosario, a Salvador, a mis sobrinas. No sabes de lo que es capaz. Si quieres mandar refuerzos. A ver, Vicenta, yo entiendo tu coraje. De verdad lo entiendo, pero déjame hacer mi trabajo. No lo entiendes. Lo vas a entender, ¿sabes cuándo? Cuando sea la vida de tu hermano la que está en riesgo. Uy, huele horrible, parce. Ahí hay alguien. Ay, parce. Ay, mira, Reina, toda borracha, ¿oíste? Reina, muchacha. Mami. ¿Dónde es que toma el pulso? ¿Tú te piensas? Acá. Ay, está helada. Ay, no, está toda ensangrentada. Ay, por Dios. No, Dios mío. Ay, ahora se está muriendo gente que antes no se moría. ¡Auxilio! ¡Una muerta! ¿Estás bien, mami? Sí, solo que me cansé un poquito. ¿Pasó, mi Chepina? ¿Ya te vas a quedar a vivir aquí, papá? Ay, mijo, pues, usted verá que eso es una decisión de su mamá. Ándale, mami. Claro que puede quedarse. Sí. Esta es su casa y nosotros somos su familia. Y estamos juntos en las buenas, en las malas, en las peores. Gracias, mami. Mijos, ¿por qué no van a su cuarto a dormir un ratito o a jugar, lo que quieran, pero dejen descansar a su mamá? Dale. ¿Estás enferma? Que va a estar enferma su mamá. Lo que pasa es que se vino al rancho conmigo a chambear y está duro el jale, va, mija, ¿eh? Se cansó, acabó toda traqueteada. Vayan, háganle. Vayan. Gracias, Eric. Te necesito. No puedo hacer esto sin ti. Usted nunca va a estar sin mí. Nunca va a estar sola, ¿eh? ¡Mami! ¿Qué pasó, patrona? ¡No! ¡Auxilio! ¡Un muerto, una muerta! ¡Ve, Reina! ¡Ay, muchacha! ¿Está muerta? Samantha, no la puedes tocar, no sabemos qué pasó. ¡No! La policía va a necesitar encontrarla así. ¿Ven? Ay, no. Déjela que la abrace, déjela que... ¡Por favor! Ay, mami, qué pecado, tranquila.
Tranquila, yo por eso no quería que mi niño se viniera para acá. Ya. Yo no la quiero dejar en la basura. Ay, qué pica. Tranquila, que vamos a revisar las cámaras de seguridad a ver qué pasó, ¿ok? La mataron. Alguien la mató. Llore, mami, llore, tranquila, mami. ¡Vámonos! ¡Suéltate, acá! ¡Órale! ¡Nos vamos para allá! ¡Zapatrón! ¡No vayas! Desháganse de esas viejas. Nos vemos donde queramos. ¡Sí, patrón! Contéstame, carnal, contéstame. Leticia, estoy divisando el edificio. Confírmame las coordenadas, por favor. 26 grados norte, 86 oeste. ¿Son las mismas coordenadas que arroja el rastreador de la camioneta de Salvador? Afirmativo. Ahí nos vemos entonces, Leticia. Ya estamos cerca de que todo esto se termine. Pues pícale, mijo. ¿Por qué no pude estar con Azuceno? Porque Azuceno está en la enfermería. Le está cuidando todas sus heridas, ¿cómo la ves? Pero a ver, dime, ¿qué quieres hacer? ¿Te puedo poner una película? ¿Quieres jugar videojuegos? No tengo ganas. Es que no me gusta que mi mamá esté triste y enojada otra vez. Sí, yo sé, pero Se van a encontrar a mi tío Salvador, ¿verdad? claro que sí. Estamos haciendo todo lo posible por hacerlo. Pero ¿sabes qué? Cuando lo encontremos, tu mami ya no va a estar triste ni preocupada, ¿cómo la ves? Pues sí. Sí. ¡Órale, puerquitas! ¡Para abajo! ¡Ay! ¿Se pueden callar, por favor? A ver, lo que pasó ya pasó. De nada decirle a Salvador que estén así chillando. ¡No las toques, animal! ¡Easy, vieja! Estoy tratando de calmar a tu chamaca y si no te gusta, la tiro ahorita mismo y que se calle para siempre. O sea, ¡cállate, perra! ¡Cierra el maldito hocico! Entre más hablas, más te pones. ¡Ey! ¿Me vas a dar una vuelta? Y después nos vemos donde ya habíamos quedado. ¿Estamos? Sí, señora. Órale. Vámonos. Claro, nada más no se calla. A ver, agarra la tengo que manejar. ¡Sácate de aquí! ¡Está la pañalera, por favor! ¡Siéntate! ¿Qué crees que somos? ¿Estúpidos? Seguro traes un arma ahí. ¡Es una bebé, por favor! ¡Son unas niñas! ¡No merecen esto! ¡Te vayas para atrás! ¡La vida no es justa! Sorprende que no lo sepas. Aquí no hay recompensa para los buenos ni castigo para los malos, chula. ¡Dale! ¡Ay, estúpida! ¡Siéntate, madre! ¡Sáquate de aquí, hija! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya qué! ¿Para qué? ¡No le disparo! Tranquila, Elizabeth, no te vas a morir, te lo juro. Deja que coma la bebita. Ay, ahora saliste niñera, tú también. Pues no, pero ya me tienen hasta la madre estas viejas. Si la bebé come, se calla. Ya, por favor, tengan algo de compasión. Compasión. La compasión es para los débiles, perra. Te quiero pedir una disculpa por haberte llamado. No tengo familia y la Tuti se ha portado muy bien conmigo, pero
Ya te dije que estemos o no juntos, yo siempre voy a estar aquí para ti. Vamos a tener un hijo, Samantha. No importa lo que pase, yo me voy a asegurar de que todo esté bien. Para ti y para él, ¿ok? Mira, lo que pasó con tu mamá fue horrible. Y sé que no tienen la mejor relación, pero tú ames a tu mamá. Y yo voy a estar aquí para ti, ¿ok? Te llaman Salvador. Tu jefa no te enseñó modales. Cuando platicas conmigo no contestas. Los romanos eran los que debes estar sintiendo un dolor bien canijo. Nobles, ¿oyes eso? Esa voz la conozco bien. Es la calaca, Salvador. Viene a buscarte. Hoy por fin te vas a reunir con tu madre. ¿Estás listo para morir? Porque yo sí estoy listo para matarte. Qué bueno que ya estás bien. Alberto me dijo que ya están llegando al edificio donde tienen a Salvador. Vamos de una, entonces yo tengo que ir a cuidar a mi patrón. No. Tienes que quedarte en observación, ¿ok? Gracias a Dios, mi patrona es una berraca. Esa vieja sabe cuidar como nadie. Vea, yo he andado en la vida y como esa no hay dos. La mujer maravilla queda pendiente. Sí, muy berraca y lo que quieras, pero necesita de mí. I'm the yo. Que te mejores. Ay, Señor bendito, protégeme, doña Vicenta. No me la vas a dejar pasar nada, Señor. Protégela, que vos sabes que ella lo necesita en este momento. Tengo miedo. Es normal. Que pasaste algo muy fuerte. No solo es eso. Los policías están diciendo que mi mamá se cayó y se golpeó la cabeza. Pero yo estoy segura de que alguien la mató. ¿Cómo? ¿Hablaste con alguien de esto o qué? Es complicado de explicar, pero me dieron una llamada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pues a mí la Tuti me habló para que le ayude con un asunto forense. Pero qué sorpresa encontrarte a ti con esta A ver, señorita. tú ya no eres presidente municipal. No tienes que estar viniendo aquí cada vez que la Tuti te llama. ¿Qué vas a hacer o qué? O sea, no tenías que... ¡Callito, pa! Ay, no, usted no se imagina el trauma tan berraco que yo acabo de vivir. Me encontré con la mamá de esta muerta ahí tirada en el basurero detrás de mi negocio. Eso fue una cosa muy azarosa, muy horrible. Yo casi me muero de la angustia. La policía dice que no, que fue un accidente. Y esta dice que no, que alguien la mató. Ay, ustedes dos aquí juntos. Ay, yo no lo hice adrede. Y aquí con la manzana de la discordia, con la muñeca, qué pena. Mija, no se preocupe. Lo último que quiero es incomodarte, Felipe. Y a usted, señorita, mi más sentido pésame, de verdad. Gracias. Créame que voy a hacer todo lo posible por esclarecer este problemita, pero le voy a pedir un favor. Aclárele usted a mi hijo y al mundo entero que yo jamás le puse una mano encima.
error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.